Las 25 muertes más extrañas de la antigüedad. Que te parta un rayo, o mal rayo te parta, son expresiones coloquiales hispanas para desear que le ocurra una cosa terrible a alguien. Sin embargo, la probabilidad de que tal cosa ocurra es extremadamente baja, aunque se estima que el 10% de las personas alcanzadas por la descarga eléctrica natural mueren y los supervivientes quedan con problemas duraderos. Con todo, hay muertes mucho más improbables o insólitas que las ocasionadas por los rayos. ¿Cómo puede morir alguien con la cabeza destrozada por una tortuga que dejó caer un águila desde las alturas? Parece imposible, pero le sucedió a un personaje muy famoso, nada menos que al primer gran dramaturgo de la historia, el creador de la tragedia. Un caso de muerte escalofriante fue el de un juez persa corrupto, al que el emperador hizo desollar, ordenando fabricar una silla con su piel. Luego el monarca nombró juez al hijo del desollado y le asignó la silla de piel de su padre, para que nunca olvidara por qué había muerto. Hoy les contaremos las muertes más extrañas, insólitas y extravagantes durante la era antigua. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La trágica muerte del creador de la tragedia. ¿Cuál es la probabilidad de que un águila capture una tortuga y la deja caer para que el reptil golpee la cabeza de una persona sobre la superficie de la tierra con su duro caparazón y la mate? Debe ser una fracción con una interminable cantidad de ceros. Esquilo pasó a la historia como el primero de la trilogía de insignes dramaturgos griegos, que formó junto con Sófocles y Eurípides. De hecho, es considerado el inventor de la tragedia. Según Aristóteles, fue el primero en permitir la interacción y el conflicto entre los personajes que, antes de él, solo interactuaban con el coro. Antes de Esquilo, el teatro era de un solo actor y el dramaturgo nacido en Eleusis, en algún momento entre los años 525 y 524 a.C., aumentó el número a 2. Según Valerio Máximo, en el año 456 o 455 a.C., Esquilo se encontraba en Gela, Sicilia, cuando murió por el impacto de una tortuga dejada caer por un águila. Se cree que el ave rapaz confundió la cabeza del dramaturgo con una roca y dejó caer la tortuga para partirla y comerla. Número 2. El forzudo luchador que murió indefenso. Milón de Crotona fue 6 veces campeón olímpico de lucha durante el siglo VI a.C. y además un comandante del ejército de Crotona que vestía con una piel de león, como Hércules. Le gustaba presumir de su fuerza y retaba a la gente a que le doblaran el meñique cuando extendía los dedos de la mano. También desafiaba a que alguien le quitara una granada que sostenía con la mano y nunca dañaba la fruta. Para las Olimpiadas, entrenaba cargando un terreno sobre su espalda. Según una leyenda, Milón iba un día caminando por un campo cuando vio que un campesino intentaba partir un gran tocón, al que ya le había metido unas cuñas con un martillo. Milón le preguntó al aldeano si podía intentar partir el tocón con sus manos, y el hombre aceptó encantado y partió hacia su casa cercana a buscar algo de comer y de beber. Milón intentó partir el tocón, pero las cuñas se soltaron y sus manos quedaron firmemente aprisionadas dentro del tronco. Cuando el campesino regresó, encontró que el forzudo pero indefenso luchador había muerto desgarrado por las fieras del bosque. Número 3. El juez corrupto con cuya piel hicieron una silla. Cambises II fue emperador de Persia entre los años 530 y 522 a.C., como hijo y sucesor de Ciro el Grande. Según narra el historiador griego Heródoto en su obra Historias, en tiempos de Cambises II, había en Persia un juez real muy corrupto llamado Sisamnes. Enterado de que su magistrado aceptaba sobornos para dictar sus veredictos, el emperador lo condenó a muerte y lo hizo degollar y desollar, ordenando que su piel fuera cortada en tiras de cuero. Después Cambises II nombró juez real a Otanes, hijo del desollado, y ordenó que la silla del nuevo magistrado fuera cubierta con las tiras de piel de Sisamnes. De esa manera el emperador esperaba que el nuevo juez nunca olvidara la importancia de la integridad, sentado sobre la piel de su padre. Otanes más tarde fue sátrapa persa de Jonia, durante el reinado de Darío el Grande.
Número 4. El legislador asfixiado por capas y sombreros. Dracón, nacido cerca del año 625 a.C., es considerado el primer legislador de Atenas en la antigua Grecia. Sustituyó el sistema imperante de ley oral por la constitución draconiana, un código escrito que solo podía ser aplicado por un tribunal de justicia. Su código legal distinguió entre homicidio involuntario y asesinato, un concepto adelantado en aquel tiempo, aunque sus penas eran tan duras que dieron origen al adjetivo draconiano para calificar una medida o una ley excesivamente severa. Por ejemplo, los deudores que no podían pagar se convertían en esclavos de sus acreedores, y robar una col y otros delitos, que hoy se considerarían menores, se castigaban con la muerte. Existe una leyenda sobre su muerte, registrada en la Suda, una enciclopedia bizantina del siglo X. Dracón se encontraba en Egina, en un teatro repleto de partidarios, que empezaron a lanzarle sus sombreros, capas y camisas para honrarlo, pero lo que consiguieron fue asfixiarlo. Número 5. El duque chino muerto en la letrina. Jin de Jin gobernó el estado de Jin, una gran potencia durante el periodo de las primaveras y otoños de la antigua China, entre los años 599 y 581 a.C. En el verano del año 581 a.C., el duque Jin enfermó y abdicó en favor de su hijo, Li de Jin, muriendo un mes después. Las circunstancias de su muerte fueron registradas en el texto clásico chino, Suo Xuan. Primero soñó con un espíritu maligno, y tras despertar consultó a un chamán, quien le advirtió que no viviría para comer el trigo de la nueva cosecha. La salud del duque empeoró y volvió a soñar, esta vez con 2 pilluelos, que se burlaban de él. Un médico del estado de Qin fue consultado y diagnosticó que la enfermedad del duque ya había llegado al Gaohuan, la región grasa entre el corazón y el diafragma, y por lo tanto era incurable. Sin embargo, cuando se realizó la primera cosecha del nuevo trigo, Jin de Jin estaba vivo e hizo llamar al chamán que le había hecho el mal pronóstico y lo mandó a ejecutar. A punto de probar el primer bocado, se sintió mal y fue al baño, donde cayó muerto antes de comer el trigo de la nueva cosecha. Número 6. El ganador póstumo. El atleta antiguo Arrisio fue descrito como el más famoso de todos los pancraciastas. El pancracio era un deporte que combinaba técnicas de boxeo y lucha libre, aunque también permitía estrangulamientos, luxaciones de las articulaciones, patadas y otros recursos. Arrisio fue el campeón olímpico en las Olimpiadas números 52 y 53, celebradas respectivamente en los años 572 y 568 a.C. También alcanzó la final de la 54ª Olimpiada, disputada en el año 564 a.C., combate de que el historiador griego Pausanias hizo la siguiente narración. En efecto, cuando se disputaba el olivo silvestre con el último contrincante que quedaba, fuera quien fuese, este último se adelantó y sujetó a Arrisio, abrazándolo con las piernas y al mismo tiempo apretándole el cuello con las manos. Arrisio le dislocó el dedo del pie a su contrincante, pero murió asfixiado. Pero el que asfixió a Arrisio se vio obligado a ceder al mismo tiempo a causa del dolor en el dedo del pie. Los eleos coronaron y proclamaron vencedor al cadáver de Arrisio. Número 7. El filósofo muerto por una manada de perros. Heráclito de Éfeso fue un filósofo de la antigua Grecia que ejerció una gran influencia en el pensamiento occidental a través de Platón, Aristóteles, Hegel, Heidegger y otras figuras de la filosofía. Su filosofía paradójica y sus crípticos epigramas le valieron el apelativo de El Oscuro, y fue descrito como depresivo y arrogante, un misántropo melancólico conocido como el filósofo llorón, en contraste con el siempre alegre Demócrito, llamado el filósofo risueño. Su muerte tampoco está muy clara. Según una versión, el filósofo padecía de hidropesía o retención de líquidos. Intentando una cura, se enterró en el estiércol de un establo, esperando que el calor del excremento le extrajera la nociva humedad. Sin embargo, su aroma a estiércol atrajo a una manada de perros, que lo mató. Otra versión indica que se cubrió el cuerpo con un linimento de estiércol vacuno y se asoleó durante un día tratando de secar sus líquidos internos, muriendo en el transcurso del procedimiento. Número 8. El tejazo en la cabeza que marcó el fin de un famoso rey. Pirrio fue un rey estadista griego del periodo helenístico que gobernó Epiro entre los años 297 y 272 a.C.
En el año 279 a.C., su ejército quedó tan destrozado, tras ganar las batallas de Heraclea y de Ásculo contra los romanos, que pronunció una frase que pasó a la historia: con otra victoria como esta, estoy perdido. Desde entonces, una victoria pírrica es aquella que resulta casi tan costosa para el ganador como para el derrotado, y el término se aplica en la política, los negocios, el deporte y otros campos. Durante la batalla de Argos, en el año 272 a.C., Pirro quedó aislado de su ejército y atrapado en las estrechas calles de la ciudad, mientras luchaba contra un soldado argivo. La madre del soldado, que observaba el combate de su hijo desde el tejado, le lanzó una teja a Pirro y lo derribó del caballo. Aturdido en el suelo, el rey de Épiro fue decapitado. Número 9. El emperador que murió buscando el elixir de la inmortalidad. Qin Shi Huang, fundador de la dinastía Qin en el año 221 a.C., fue el unificador de China y su primer Huangdi, o emperador, un título que inventó para sí y que utilizarían también los sucesivos soberanos chinos a lo largo de los siguientes 2 milenios. En el año 211 a.C. cayó un gran meteorito en el curso bajo del río Amarillo, y alguien escribió en la piedra una especie de profecía celestial: el primer emperador morirá y su tierra será dividida. Como nadie confesó quién había escrito la frase, el emperador hizo ejecutar a todos los habitantes de la región y mandó a pulverizar la piedra. A medida que envejecía, Qin buscó desesperadamente el legendario elixir de la vida, que supuestamente otorgaba la inmortalidad y, en su obsesiva búsqueda, fue presa de muchas recetas fraudulentas. Murió en el año 210 a.C., a los 49 años, posiblemente por ingerir unas cápsulas de mercurio que le dieron sus alquimistas, buscando la panacea de la vida eterna. Número 10. El hermano de Judas Macabeo, aplastado por un elefante que había herido de muerte. Judas Macabeo fue un líder judío que encabezó la revuelta macabea contra el imperio seleucida entre los años 167 y 160 a.C. Su hermano menor, Eleazar Abarán, también fue un combatiente judío durante la rebelión. Según el capítulo 6 del primer libro de los Macabeos, durante la batalla de Beit Zacarías, Eleazar creyó identificar al elefante de guerra del rey seleucida Antíoco V por la armadura especial del animal. Decidido a aniquilar al rey adversario, Eleazar le clavó su lanza en el vientre al elefante y el animal se desplomó moribundo, cayendo sobre su agresor y matándolo. Una variación de esta historia indica que el cuerpo de Eleazar fue encontrado hundido en un gran montón de estiércol de elefante. La muerte de Eleazar fue un tema artístico popular durante la Edad Media, aunque la mayoría de los pintores no había visto nunca un elefante, y algunos resultados fueron algo extraños. Número 11. El poeta muerto al intentar abrazar a la luna. Li Bai fue un poeta chino del siglo VIII, aclamado como uno de los máximos representantes de la Edad de Oro de la poesía china. Su poesía fue considerada una de las llamadas Tres Maravillas, junto a la caligrafía de Shang Shu y la esgrima del general Pei Min. Los poemas de Li Bai, cuyas traducciones fueron conocidas en Europa en el mismo siglo VIII, celebraban los placeres de la amistad, la soledad, la belleza y profundidad de la naturaleza, y las alegrías que proporcionaba la bebida, un tema que conocía bien, pues era un gran bebedor. Un día se encontraba en una barca, seguramente borracho, y al ver el reflejo de la luna en el agua, intentó abrazarla, muriendo ahogado. Número 12. El rey bíblico al que una mujer abatió de una pedrada. Según el capítulo 8 del libro de los jueces, Abimelech fue hijo del juez Gedeón y de su concubina Siquemita, y la sección 9 del mismo libro describe sus acciones como rey de Siquem. De acuerdo con la Biblia, fue un gobernante carente de principios y muy ambicioso, a menudo involucrado en conflictos contra sus propios súbditos. Jueces señala que antes de ser proclamado rey, Abimelech mató a sus 69 de sus 70 medio hermanos para reinar sin oposición, escapando solo Jotam de la matanza. Según el relato bíblico, el rey de Siquem y su ejército asediaron la ciudad de Tebes, y cuando Abimelech consiguió abrir una brecha en la muralla, la población ya se había refugiado en una torre fuertemente fortificada. Cuando Abimelech se acercó a la torre, una mujer arrojó una piedra desde el techo, que cayó sobre su cabeza, hiriéndolo mortalmente. Al sentirse moribundo, ordenó a su escudero que lo atravesara con su espada, para que no se supiera que había muerto a manos de una mujer. Número 13. El pintor que murió de risa. Zeuxis fue un pintor griego de finales del siglo V y principios del siglo IV a.C.
famoso por su habilidad para pintar imágenes muy realistas. Aunque ninguna de sus obras sobrevivió, las referencias y anécdotas sobre su talento artístico y su vida son mencionadas ampliamente en la literatura y la historia del arte. Buena parte de lo que se conoce sobre este artista de la escuela jónica proviene de la historia natural del historiador del primer siglo de la era común, Plinio el Viejo, pero su obra también fue examinada por Aristóteles y Jenofonte. Según el gramático romano Sexto Pompeyo Festo, quien escribió la mayor parte de sus textos a finales del siglo II de la era común, Zeuxis murió de un ataque de risa mientras veía el retrato de una anciana que acababa de pintar. Las circunstancias de la muerte del pintor inspiraron a artistas posteriores, incluyendo a Rembrandt, quien pintó en 1663 el óleo sobre lienzo, autorretrato de Zeuxis, sonriente mientras pinta a una anciana. Número 14. El poeta que murió ahogado por una semilla de uva. Anacreonte fue un poeta lírico griego que vivió aproximadamente entre los años 573 y 495 a.C., conocido por su poesía erótica y sus canciones de juerga. Escribió su obra en el antiguo dialecto jónico y fue incluido en la lista de los 9 poetas líricos de la antigua Grecia. Como toda la producción lírica de la antigüedad clásica temprana, la obra de Anacreonte fue compuesta para ser recitada o cantada con acompañamiento musical, habitualmente la lira. Anacreonte tocó en sus poemas temas universales como el amor, la decepción y la vida cotidiana, dedicando también un amplio espacio a las fiestas, las juergas y los festivales. En uno de sus poemas de tinte erótico, Anacreonte compara a una joven con una potranca. El poeta dice: «Ah, dime por qué te vuelves y huyes, mi pequeña potranca tracia tímida. ¿Por qué desvías esa mirada cruel?». Según el autor latino del siglo I, Valerio Máximo, Anacreonte murió ahogado por una semilla de uva. Número 15. El rey asfixiado con ceniza. Sogdiano gobernó parte del imperio aqueménida durante poco más de 6 meses, entre los años 424 y 423 a.C. Era hijo ilegítimo del rey aqueménida Artajerjes I y su concubina Aleogine, de Babilonia, y las incidencias de su reinado se conocen principalmente a través de Ctesias, un historiador griego señalado como poco fiable. Sogdiano estuvo involucrado en el asesinato de su medio hermano Jerjes II, el único sucesor legítimo de Artajerjes I, tras nacer de una esposa real, y quien reinó durante solo 45 días. Sogdiano al parecer consiguió el apoyo de sus regiones y reinó durante 6 meses y 15 días antes de ser hecho prisionero por su medio hermano Ochus, quien se había rebelado contra él, sintiéndose postergado cuando consideraba que su rango superior le daba la legitimidad para ocupar el trono. Sogdiano fue ejecutado por su medio hermano mediante asfixia con ceniza. Número 16. El campeón olímpico aplastado al intentar sostener el techo de una cueva que se desmoronaba. Polidamente de Escotousa fue un pancraciasta tesalio que se tituló campeón olímpico en su disciplina en el año 408 a.C. Se cuenta que era de inmenso tamaño y su descomunal fuerza fue objeto de relatos legendarios, como cuando se dice que mató un enorme león en el monte Olimpo con sus propias manos y cuando detuvo un carro que circulaba a toda velocidad. Su fama llevó al emperador persa Darío II a invitarlo a su corte, donde se afirma que polidamente realizó varias hazañas de fuerza. Un verano, el gigantón forzudo y sus amigos estaban descansando en una cueva, cuando el techo empezó a derrumbarse. Creyendo que podía evitar el derrumbe, polidamente intentó sostener el techo con sus manos. Sus amigos lograron ponerse a salvo, pero el pancraciasta murió aplastado. Número 17. El filósofo que escupió su propia lengua a la cara de un rey y fue machacado en un mortero. Anaxarco fue un filósofo griego de la escuela de Demócrito, que acompañó a Alejandro Magno a Asia. Aunque de su filosofía no se sabe mucho, los informes sugieren que fue un precursor del escepticismo griego. Nacido en Abdera, Tracia, fue un cercano amigo de Alejandro y al parecer no se privaba de su escepticismo e ironía, aunque tuviera que contrariar al Magno. Según Diógenes Laercio, en una ocasión en la que Alejandro estaba presumiendo de ser hijo de Zeus Amón, el filósofo señaló su herida sangrante y dijo: «Ved la sangre de un mortal, no icor, como el que fluye de las venas de los dioses inmortales». De acuerdo con el mismo Diógenes Laercio, Anaxarco hizo un chiste en un banquete sobre Nicocreonte, rey de Salamina, Chipre. Cuando el filósofo visitó Chipre, Nicocreonte lo arrestó
y sometió a tortura, y se cuenta que el rey lo mandó a callar y lo amenazó con cortarle la lengua, a lo que el filósofo reaccionó arrancándose el órgano de un mordisco y escupiéndolo a la cara del monarca. Después de esto, Anaxarco fue machacado hasta la muerte en un mortero. Número 18. El rey muerto después de levantar un gran caldero de bronce. Wu de Qin fue el rey del antiguo estado chino de Qin, entre los años 310 y 307 a.C. A pesar de su corto reinado, Wu luchó en las guerras de unificación de Qin, particularmente en las campañas contra el estado Han. También invadió algunos de los otros estados importantes de la época de los reinos combatientes, en particular el estado Wei. Durante una visita a Luoyang, Wu, un entusiasta levantador de pesos, desafió a su amigo Meng Yue, también muy fuerte, a levantar un gigantesco caldero de bronce. El rey logró levantar el caldero al costo de que se le rompieron las espinillas, y en la noche empezó a sangrar por los ojos, muriendo poco después a los 21 o 22 años, tras solo 3 años de reinado. El infortunado Meng Yue, al que Wu había desafiado, fue condenado a muerte junto con su familia. Número 19. El filósofo muerto en medio de un ataque de risa. Crisipo de Soli fue un filósofo estoico griego que llegó a ser líder de la escuela estoica después de la muerte de su mentor, Cleantes. Nativo de Soli, Cilicia, al sur de Anatolia, Crisipo se trasladó siendo joven a Atenas, donde desarrolló su filosofía. Amplió las doctrinas de su maestro y las de Zenón de Sitio, lo que le valió el reconocimiento de segundo fundador del estoicismo. Su filosofía abarcó los campos de la teoría del conocimiento, la ética, la lógica y la física. Se adhirió a una visión fatalista del destino, aunque buscando un papel para el hombre en el pensamiento y la acción. Se cuenta que después de ver a un burro comiéndose sus higos, Crisipo sufrió un acceso de risa y le ordenó a uno de sus esclavos que le diera vino puro al asno para emborracharlo. Continuó riendo y le sobrevino la muerte. Diógenes Laercio dice: habiéndose reído demasiado, murió. Número 20. La reina que se hizo morder por una serpiente venenosa. Aunque existen varias versiones sobre la forma de muerte de Cleopatra VII, última reina de la dinastía tolemaica, la más popular es que se dejó morder por un áspid, una víbora muy venenosa común en Egipto. La célebre soberana famosa por su belleza murió a los 39 años en Alejandría, en agosto del año 30 a.C., después de saber que su esposo, el romano Marco Antonio, había muerto por propia voluntad apuñalándose con su espada, tras ser derrotado por Octavio. Número 21. El heredero del Imperio Romano ahogado por una pera. Tiberio Claudio Druso, nacido entre los años 9 y 12 de la Era Común, fue el hijo mayor del emperador romano Claudio. Claudio Druso estaba comprometido con Elia Junilla, la única hija de Lucio Elio Sejano, quien llegaría a ser comandante de la Guardia Pretoriana. En el año 20, Sejano estaba en la cima de su poder y su hija le ofrecía la oportunidad de emparentar con la dinastía imperial Julio-Claudiana. El historiador romano Tácito escribió que el compromiso entre el hijo de Claudio y la hija de Sejano tuvo mucha oposición, incluso dentro del mismo pueblo romano, probablemente por el sentimiento de que la sangre imperial quedaría contaminada. Sejano no era senador y su designación como pretor en el año 20 fue una decisión sin precedentes. Tácito narra la muerte de Tiberio Claudio Druso así: murió poco antes de llegar a la edad adulta, ahogado por una pera que había arrojado juguetonamente y atrapado en su boca abierta. Número 22. El apóstol crucificado con la cabeza hacia abajo. Pedro, también llamado Simón Pedro, Simón, Simeón y Cefas en el Nuevo Testamento, fue uno de los 12 discípulos principales de Jesús y uno de los personajes más importantes y mencionados en los Evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Según la tradición católica, fue el primer obispo de Roma, lo que lo acredita como el primer papa, así como el primer obispo de Antioquía. La tradición de la iglesia primitiva señala que Pedro fue crucificado en el tiempo del gran incendio de Roma en el año 64. Esto probablemente tuvo lugar unos 3 meses después de que la ciudad fuera devastada por el fuego. Curiosamente, la versión de la crucifixión de Pedro, que casi todos los cristianos aceptan, con la cabeza hacia abajo, a propia petición, por no sentirse digno de morir en la cruz de la misma forma que Jesús, proviene de un evangelio apócrifo, Hechos de Pedro. Número 23. El maestro asesinado por sus estudiantes. Casiano de Imola fue un mártir cristiano del siglo IV, del que no se sabe mucho, aunque los relatos tradicionales coinciden en varios detalles de su martirio. Fue maestro de escuela en la ciudad boloñesa de Imola,
ahora conocida por ser la sede del Autódromo Enzo y Dino Ferrari, que alberga un gran premio del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Casiano desobedeció la orden del emperador romano de Occidente, Juliano el Apóstata, de brindar veneración y sacrificios a los dioses paganos, y fue condenado a muerte. El 13 de agosto del año 363, Casiano fue entregado a sus alumnos, ansiosos por vengarse de él, por los muchos castigos escolares que les había infligido. Los alumnos ataron a su maestro a una estaca y lo mataron hiriéndolo repetidamente, con sus estiletes de hierro puntiagudos, los instrumentos que se utilizaban en esa época para escribir sobre tablillas de madera o recubiertas de cera. Número 24. El emperador romano que murió de un derrame cerebral mientras insultaba a unos interlocutores. Valentiniano I fue emperador romano de Occidente entre los años 364 y 375, mientras su hermano Valente reinaba en Oriente. Durante su gobierno combatió con éxito contra los alamanes, los sármatas y los cuados, pueblos que vivían en las regiones del Rin y el Danubio. En el otoño de 375, Valentiniano tuvo una reunión hostil con una delegación del pueblo germánico de cuados, a la que el emperador le exigía proporcionar nuevos reclutas al ejército romano, a cambio de la paz. Los enviados de cuados se quejaron de los fuertes construidos por los romanos en su territorio y de las exigencias del emperador, y Valentiniano montó en cólera y empezó a insultarlos, acometiéndole un derrame cerebral que lo mató el 17 de noviembre de 375. Número 25. El famoso rey Huno, muerto en su noche de bodas. Desde el año 434 hasta su muerte a comienzos de 453, Atila fue el gobernante de los hunos, un pueblo nómada que vivió en Asia Central, Europa Oriental y el Cáucaso. Igualmente lideró un imperio integrado, entre otros, por hunos, álanos, gépidos y ostrogodos en Europa Central y del Este. Saqueó los Balcanes, devastó las provincias del norte de Italia y llegó hasta Orleans, Francia, antes de ser derrotado por el rey visigodo Teodorico I y el general romano Flavio Aecio en la batalla de los Campos Cataláunicos, cerca de las Ardenas. Celebraba su último matrimonio con la joven Ítico, cuando se le presentó una hemorragia, posiblemente nasal o interna, ocasionada por la ruptura de unas varices del esófago, muriendo en el año 453. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre las 25 muertes más extrañas de la antigüedad. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.